Buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la Biblia, el estudio que realizamos cada miércoles. Estamos haciendo un recorrido por el libro de Efesios y hoy llegamos, gracias a Dios, al estudio número 10, en el cual vamos a cubrir los versículos 8 y 9 del capítulo 2. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos dirija y que permita que todo lo que vamos a estar hablando hoy sea de edificación para todos y que nos ayude a crecer más en el conocimiento de nuestro Señor. Oremos. Padre, en esta tarde venimos ante tu presencia, primeramente dándote gracias porque, Señor, te ha placido permitirnos tener tu palabra a nuestro alcance. Ayúdanos, Señor, a ser más diligentes para leerla, para buscar en ella tu voluntad, para escudriñar, Señor, y poder crecer más en el conocimiento tuyo. Gracias por el material que nos permites compartir en este día. Oramos para que seas tú hablando a nuestra mente y a nuestro corazón y que guíes a través, Señor, de lo que aprendemos nuestros pasos. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están viendo este video en esta tarde y ayúdales, bendito Señor, a aprender más, Señor, y a crecer más en el conocimiento tuyo. Danos más deseos, Señor, de buscarte a ti. Gracias por este día hermoso en el cual nos podemos congregar, Señor, y hablar de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a tratar de empezar hablando acerca de estos dos versículos que vamos a estar viendo hoy. Y yo le puse como título al estudio: creer en la vida es participar del don de Dios. Ahora, ¿por qué digo yo creer en la vida? Por lo que dice el versículo. Vamos a leer Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos, y dice allí, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces empezamos mirando que la fe es un elemento muy importante en la salvación de las personas. Bueno, vamos a avanzar. Dice allí mis apuntes: la grandeza de la bondad de Dios se demostró en la salvación de los pecadores. Recordemos lo que dice el versículo 5. Del versículo 5 del capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, aquí lo voy a buscar en mi Biblia auxiliar, Efesios capítulo 2, versículo 5, nos dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice entre paréntesis allí: por gracia sois salvos. Entonces la bondad de Dios se muestra a través de que, a pesar de que nosotros estábamos muertos en pecados, en otras palabras, como lo hemos explicado hasta ahora, estábamos alejados de Dios, éramos enemigos de Él, porque las personas que no conocen del Señor no quieren escuchar de Él y básicamente se oponen, ¿verdad?, a todo lo que dice la palabra. Entonces, aún estando nosotros en esa situación, dice la Biblia que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces es gracia de Dios. Entonces, por ese versículo nosotros podemos concluir que el único requisito de parte nuestra es la fe. Porque si leemos nuevamente despacio, dice: ustedes son salvos por gracia. La gracia es un don de Dios, pero ese don es activado a través de nuestra fe. Entonces el único requisito que tenemos es la fe. Entonces vamos a extraer algunas enseñanzas de esos dos versículos 8 y 9 que acabamos de leer, para ver qué tiene este pasaje para nuestra vida de cristiana, para crecer en el conocimiento del Señor. Entonces, allí en estos dos versículos comprobamos primeramente que la salvación se origina en Dios. Y en donde dice allí el versículo, dice: por gracia sois salvos. El término salvación viene del griego soteria y tiene una aplicación muy amplia en el Nuevo Testamento. Puede referirse el término soteria o salvación a
a la liberación nacional. Hay un versículo en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 69 al 71, donde habla acerca de esta salvación. Entonces, allí leyendo en Lucas, capítulo 1, versículos 69 al 71, encontramos que dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Entonces, aquí está hablando acerca de una liberación, porque ellos estaban esclavizados, estaban bajo el yugo de los enemigos, y como dice allí al final, que este Salvador vino para liberarlos, ¿verdad?, de esos enemigos y esas personas que los aborrecían. Entonces, la palabra salvación quiere decir en ese pasaje liberación, pero también puede referirse a un beneficio personal, o sea que uno puede significar como tanto ganar como perder. Entonces, como vencer, tanto ganar como vencer. Entonces, por ejemplo, cuando David iba a las guerras, entonces él lograba ganar, entonces el Señor le estaba dando la salvación, estaba venciendo sobre el enemigo. Con frecuencia este término que estamos tocando, la salvación o soteria, que es el término griego, se usa en relación a la salud o a la sanidad. Recordamos por allá cuando una mujer tenía un flujo de sangre, dice que se aproximó al Señor diciendo: si tan solo yo tocara el borde de su manto, seré salva. Y en esta ocasión lo que ella estaba buscando era sanidad, ¿verdad? Y cuando dice la Biblia que ella tocó el manto del Señor, el flujo de sangre se secó. Y ya después que fue confrontada con el Señor, dice el Señor: tu fe te ha hecho salva. Y en realidad, bueno, la salvación incluía la sanidad. El énfasis principal está en lo espiritual, básicamente, de la palabra salvación, en la restauración de los seres humanos. O sea, la salvación en la Biblia se refiere más que todo, en el énfasis espiritual, es a poder volver a estar al lado del Señor, a estar restaurados en aquella comunión que había desde el tiempo en Génesis, en el huerto del Edén, cuando se rompió esta comunión con el Señor. Entonces, todas las personas que desean aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces reciben la salvación de esta forma, que es ya en el énfasis espiritual, volver a tener comunión con Dios. Porque recordemos lo que hemos dicho hasta ahora, en la Biblia cuando una persona dice, como leímos el versículo, estábamos muertos en nuestros pecados, la palabra muertos allí no quiere decir como que éramos ya muertos físicamente, sino que había una muerte espiritual o una separación de la gracia o de la presencia del Señor. Muy bien, los 4 evangelios describen el contenido de todos los evangelios, hablan acerca del mensaje de salvación, y el mensaje de salvación es para todo el mundo. Hay muchas personas que hacen allí algunas, grupos o lo que sea, dicen: no, nomás van a ser salvos estos, o nomás van a ser salvos aquellos, o lo que sea, pero la Biblia dice que la salvación Dios se la ofreció a todo el mundo. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios, dice, al mundo. Entonces por eso Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice, que en Él crea, entonces no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces todos los 4 evangelios hablan acerca de la salvación. Los 4 escritores de los evangelios describieron el contenido de los mismos como el único mensaje de salvación para todo el mundo. Pero el mejor de todos, el que mejor lo explica, es el libro de Lucas, ¿verdad? Sabemos que Lucas era un gentil, un doctor, que se hizo cristiano, y él escribió este libro de Lucas. También él escribió el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, en todo el evangelio de Lucas, él presentó al Señor Jesucristo primeramente como el Salvador. Yo voy a buscar aquí un par de pasajes, un par de versículos
del libro de Lucas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2 y versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces él empieza el mensaje, ¿verdad?, presentando a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador. Pero también lo presenta al Señor como la luz para revelación a los gentiles, como dice en el capítulo 2, versículo 32 del mismo libro de Lucas. Voy a leérselos ahorita mismo. Dice allí: Hijo de David, a ver, déjeme, yo miro, creo que estoy aquí, en el capítulo 3, capítulo 2, muy bien. Ok, entonces dice allí en el capítulo 2, versículo 32, entonces, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, le puedo leer todo el pasaje. Esto es una expresión que dijo un hombre que estuvo esperando que viniera el Señor. Él se llamaba Simeón, y él estaba esperando allí en el templo a que llegara el momento en que trajeran a presentar al Señor Jesús. Y esto sucedió. Entonces allí en el libro de Lucas, lo voy a volver a leer para leer todo el pasaje, Lucas 2 del 29 hasta el 32, dice: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, dice allí, tu salvación, hablando del Señor, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, que es luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, este es palabras de un hombre que estuvo allí por promesa del Señor. El Señor le ha dicho: no vas a morir hasta que lo puedas ver, y allí se cumplió esa profecía. Entonces, Lucas también presenta al Señor Jesús como revelación para los gentiles, pero desde ahí en adelante y hasta el último capítulo, Lucas describió al Señor como el único medio para ser salvo y vivificado. Y hay un solo versículo que me gustaría leer. Eso está en Lucas capítulo 24, el último capítulo de Lucas, los versículos 46 y 47, lo logro encontrar por aquí. Muy bien, dice: entonces les abrió el entendimiento para que conocieran las Escrituras. Versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces Lucas presenta al Señor Jesús como el único Salvador, el que necesitamos para poder llegar a tener la reconciliación con nuestro Señor. Por otro lado, Pablo describió la salvación como la expresión suprema de la misericordia de Dios a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 15 y versículo 11. Dice allí: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Entonces Pablo describe que la salvación es la misericordia de Dios puesta en claro, ¿verdad? Donde Él abre las puertas para que todos podamos llegar a ser salvos. Entonces, a través de eso pudiéramos concluir, nosotros podemos concluir que ser salvos es ante todo tener paz con Dios y esperanza para la eternidad. Entonces, si usted quiere tener una definición especial por ahí en sus apuntes, ¿verdad? ¿Qué es salvación? Entonces, salvación o ser salvo es tener paz con Dios y esperanza para la eternidad. ¿Qué constituye eso? Eso constituye una salvación completa, porque es desde ahora y hasta la eternidad. En el libro de Romanos podemos leer un par de versículos que nos dan claridad de esto. Romanos 5, 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Allí habla de la paz que se nos da cuando nosotros nos reconciliamos con el Señor a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces venimos a tener, dice allí,
paz para con Dios. Y eso es por medio de Jesucristo, por quien también, dice allí en el versículo, el pasaje que estamos leyendo, Romanos 5, 1 y 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y mire, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos allí esperanza, pero también salvación, justificación, que a pesar de que éramos culpables de juicio, de que éramos ya condenados, el Señor a través de su obra nos da esta oportunidad de venir a ser parte de la familia de Dios y ser justificados, como dice allí, ¿verdad? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que recalcar que la justificación por la fe junto con la salvación por gracia forman lo que pudiéramos llamar la columna vertebral de la enseñanza apostólica. Entonces la enseñanza de los apóstoles se basa o está sostenida en la justificación por la fe y la salvación que es por gracia. Son cosas que solamente Dios puede dar, ninguno de nosotros puede llegar a lograr eso por nuestros propios méritos, solamente a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En este estudio del libro de los Efesios, nosotros vamos a ver que por la gracia de Dios, somos varias cosas. Entonces yo les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, de acuerdo a Efesios 1:6, somos aceptados. A través de la gracia de Dios somos aceptados. Si pudiera yo ir leyendo rápidamente esos versículos, capítulo 1 y versículo 6, dice allí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, dice, aceptos en el amado. Entonces somos aceptados por la gracia del Señor, pero también somos perdonados, según dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Además, también por la gracia de Dios somos salvados, según dice también en el versículo 5, capítulo 2, versículo 5, que ya lo leímos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces dice, por gracia sois salvos. Entonces a través de la gracia del Señor también somos salvos. Pero a través de la gracia del Señor también somos enriquecidos. Si nosotros miramos nuevamente Efesios capítulo 2 y versículo 7, dice allí que nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces la gracia del Señor va a enriquecernos a nosotros en un gozo tremendo, ¿verdad? Por toda la eternidad. Muy bien. También dice que en Efesios vamos a aprender que somos dotados. Y mire, déjeme leer yo este versículo para que usted pueda entenderme bien a qué es que me refiero. Efesios capítulo 3 y versículo 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don, y el don es la dotación de Dios, la herramienta que Él nos da para poder hacer la obra que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, Pablo está hablando de que él fue hecho ministro por el don de la gracia que Dios le había dado, según la operación de su poder. Entonces, cada uno de nosotros tiene un llamamiento a cumplir una función en la iglesia, y para esa función el Señor nos prepara. Para esa misión, Él nos dota de las herramientas necesarias. El Señor no nos manda a la guerra desarmados, Él siempre nos da a nosotros lo que necesitamos. Entonces también por la gracia somos bienaventurados, y esto lo vamos a mirar cuando lleguemos a Efesios capítulo 4, versículo 29, nomás les voy a leer el versículo así rapidito. 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, bueno, este no es el versículo que yo quería. A ver, bueno, yo les estoy viendo ese, pero cuando lleguemos allí vamos a encontrar de que somos bienaventurados. También somos prosperados en la gracia de Dios. Este sí está en Efesios capítulo 6 y versículo 24. Efesios 6, 24. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Entonces somos también prosperados en la gracia.
Muy bien, estas son cosas que nosotros vamos a estar aprendiendo a través del estudio de este libro de Efesios, de los cuales ya hemos visto algunos cuantos, ya miramos que somos aceptados, que somos perdonados, que somos salvados, también que somos enriquecidos, son versículos que ya hemos mirado hasta ahora. Entonces, con esto hemos entendido que la salvación viene de Dios, se origina en Dios y Él fue el que decidió darnos ese regalo como un don especial. Ahora, la fe es el vehículo para obtener esa salvación, porque en el pasaje que empezamos a estudiar hoy, leímos que es por medio de la fe. Anunciar la gracia y la salvación por medio de la fe es proveer la palabra de esperanza para los que están muertos en pecados. Ya hemos leído ese versículo allí, estamos muertos en pecados. Entonces, cuando usted viene a recibir la salvación por medio de la fe, es simplemente poner su confianza en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es mostrar de qué manera Dios ha preparado el camino para que todos los pecadores puedan entrar al reino de Dios. Entonces, anunciar la gracia y la salvación por medio de la fe es básicamente mostrar cómo es que Dios le abre la puerta a todo aquel que tenga deseos de ser salvo, que tenga deseos de caminar con Dios, que quiera recibirlo por fe. Ahora es necesario enfatizar que Pablo nunca se cansó de señalar el lugar que tiene la fe para que los propósitos de Dios se cumplan. Vamos a mirar un par de versículos nada más para hacer énfasis en eso. La fe es muy importante y eso lo hizo muy claro Pablo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, Hechos 20 y versículo 21. Dice acá, muy bien. Hechos 20, 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el énfasis es que la fe tiene que obrar para que nosotros podamos llegar a recibir la salvación. Pudiéramos leer uno más ahí para que mire que eso se repite en varias partes donde Pablo está haciendo énfasis en lo que es, no quiere, muy bien, de lo que es la fe. Muy bien, entonces en Romanos capítulo 1 y versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces Pablo se encargaba de enfatizar que la fe es muy necesaria o tiene un lugar muy especial para que los propósitos de Dios se cumplen. Él hizo muy claro de que la fe es algo que es una expresión interior de la persona, no es algo que uno, digamos, hay gente que tiene una fe externa, como dicen por ahí, creen de labios para afuera, pero en su interior en realidad no tienen una relación con Dios. Pablo hizo muy claro eso. Es como decir que no, pues sí, yo creo en Dios y yo sé que Él es todopoderoso y todo eso. Cuando uno cree, entonces empieza a vivir de acuerdo a esa fe que está en uno. Por eso nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, tenemos la certeza de que Él va a volver por nosotros, tenemos la certeza de que hemos sido perdonados, tenemos la certeza de que Él está diariamente con nosotros, porque así lo dice la palabra. Aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces sabemos que el Señor está a nuestro lado, pero hay personas que dicen que creen y a cada momento están llamándolo como si estuviera muy lejos. O sea, son cosas que se contradicen allí. Entonces la fe es algo que uno tiene que vivir, ¿verdad? Diariamente uno tiene que estar expresando eso de una manera, digamos, constante. Entonces, para Pablo tener fe era sinónimo de estar unido a Él. Básicamente, tener fe es vivir la vida de Cristo. Por la fe, cada creyente se hace poseedor y prácticamente vive
la vida del Señor. Lo podemos mirar en el libro de Gálatas, por ejemplo. Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces es una expresión que nosotros estamos diciendo, nosotros hemos aceptado la obra de Cristo y a través de la crucifixión y muerte de Él nosotros recibimos la salvación. Y como Él nos compró por su sangre, como Él a través de esta obra pagó por nuestras vidas, nuestros pecados, entonces ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. O sea, nosotros le estamos entregando básicamente el control de nuestra vida al Señor. Y luego dice allí, estamos en Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, mientras estamos viviendo en la carne, entonces nosotros lo vimos en la fe del Hijo de Dios, saber que Él está con nosotros y la obra que Él ha hecho por nosotros. Y luego dice allí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la fe que es el vehículo para obtener la salvación, es algo muy importante de entender. Pero hay un problema que en nuestro idioma, el español, la palabra o la frase tener fe se define de maneras muy vagas, ¿verdad? El diccionario castellano, por ejemplo, define tener fe como un sinónimo, ¿verdad?, de una promesa o una expectativa en algo, o una esperanza de algo que se verificará. O sea, no tiene en realidad el concepto de lo que es el original. En el original, el término griego que se usó es pistis. Pistis tiene un significado más sólido. Allí la palabra esta, pistis, o sea, tener fe, quiere decir la firme persuasión o convicción basado en algo oído. O sea, cuando usted escuchó el mensaje, entonces usted se convenció y usted aceptó esta palabra como verdadera. Por eso el Señor Jesús dice, dichosos los que no ven y creen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cumple esta palabra pistis, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra en relación a la confianza puesta en el mensaje de Dios. Por ejemplo, como dice Romanos capítulo 10 y versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe crece, se fortalece, ¿verdad? Y entonces es la palabra pistis en griego. No es como nosotros decimos, no, pues la fe es algo que de pronto va a suceder o lo que sea. Bueno, entonces concluimos que la fe en el Nuevo Testamento es la confianza en la obra transformadora del Evangelio de Cristo. Eso es nuestra confianza. La fe es, nosotros confiamos de que lo que dice la Biblia se va a cumplir. Por eso es que creer, de acuerdo a lo que Pablo pone aquí en su escrito, no era solamente la acción de dejar entrar a Cristo. No es simplemente decir, Señor Jesús, yo te dejo entrar en mi corazón, sino además de eso, entregarle el mando completo de nuestra vida. O sea, en el momento exacto que usted entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo, en ese momento usted empieza a comportarse como que no es usted el que guía su vida, sino que es Dios. Estaba el otro día hablando con algunas personas acerca del bautismo. Tuvimos unos bautizos hace poco. Y hay algunas personas que les da temor. No, es que yo no estoy listo para bautizarme. No, es que tengo que esperar. La cuestión es esta. Uno tiene que entender qué es el bautizo. El bautizo es simplemente la expresión pública de lo que usted ya hizo en secreto. Cuando usted le entregó su vida al Señor Jesucristo, cuando usted dijo, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, Señor Jesús, yo quiero que tú tomes control de mi vida, Señor Jesús, yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y prometo que te voy a seguir y te voy a servir y todo eso. Entonces, cuando usted ya hizo esa oración, usted se ha comprometido con el Señor. Ahora usted ya no es su dueño. Ahora el dueño suyo es el Señor, porque usted le ha entregado su vida al Señor. Su vida ya no le pertenece a usted, sino al Señor. Entonces, ¿qué problema hay de hacerlo público en el bautizo? Entonces hay personas que simplemente dicen, Señor, yo te dejo entrar en mi corazón, pero yo todavía quiero tener control de mi vida. Entonces eso
no es una fe de la que está hablando la Biblia. La Biblia está diciendo que la fe es entregarle a Cristo la vida, pero también permitirle a Él empezar a ejercer el reinado o la autoridad sobre la vida de nosotros. La fe es el único canal que nosotros tenemos para recibir el favor de Dios y hacer nuestro el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que nosotros somos salvos por gracia, y esto es a través de la fe. Cuando nosotros leemos que por gracia son salvos, quiere decir que nosotros no merecemos ser salvos, pero si ponemos nuestra fe en el Señor activa ese regalo y nosotros podemos tenerlo, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos que queremos tener a nuestro Señor en el corazón, es porque Él va a tomar control de su vida. Eso es lo que es la fe en acción. Ahora, por último, en este pasaje también encontramos que la gracia es la fuente de la salvación, porque allí dice que es un don de Dios. Leímos que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Cuando dice esto no de vosotros, es porque ustedes no merecían ser salvos. Es un don de Dios. Dios es el que nos está dando a nosotros la fe y nos está dando la gracia, ¿verdad? Entonces el don de Dios afecta no solamente la fe, sino también todo lo que está en fuego. O sea, la vida eterna, la salvación, eso todo es afectado a través de la gracia del Señor, porque cuando el Señor a través de su gracia abrió aquella puerta a través de la cual usted puede ser salvo, ahí sí afectó la eternidad. Si usted entra por la puerta angosta, como dice la Biblia, ¿verdad?, usted puede llegar a regocijarse con el Señor. Pero si usted no quiere entrar por allí, entonces la gracia de Dios usted la ha rechazado y usted va a pasar la eternidad, de acuerdo a la palabra de Dios, en el infierno. Entonces, la gracia de Dios, el don de Dios, afecta no solamente la fe, sino todo lo que está en juego, y en especial la salvación. La palabra don viene del griego doron, y se refiere a un regalo que puede tener significado. Puede ser de darle un honor a una persona, a alguien que es muy importante. En el libro de Mateo capítulo 2 y versículo 11 habla cuando vinieron los magos, ¿verdad?, estos magos de Oriente, y traían unos regalos para el Señor, y dice que ellos abrieron sus paquetes, sus bolsas, y le dieron dones, ¿verdad?, al Señor. Entonces, en este caso, la palabra don significa un honor. Era un regalo de honor, porque eran regalos importantes. Y cada regalo tiene su significado, pero de eso hablaremos en otra ocasión. La palabra don también tiene el significado de ofrenda para Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, por el versículo 24, habla que cuando usted lleve la ofrenda delante del Señor, o sea, el don, si se acuerda que tiene problemas con su hermano, dice, deje el don allí y vaya y arregle la situación con el hermano. Allí esa palabra don se refiere a ofrenda. Pero en este caso que estamos estudiando ahorita, en el libro de Efesios, Pablo está pensando en el gesto supremo de Dios, cuando Dios decidió regalar algo que posiblemente era similar a lo que los sacerdotes hacían. Si nosotros leemos en el libro de Hebreos, vamos a buscar por acá, Hebreos capítulo 8 y versículos 3 al 4, esto habla acerca de las ofrendas que traían los sacerdotes. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, hablando del sacerdote. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes, que, bueno, está hablando del Señor Jesús. Pero de todas maneras, de lo que quiero mostrarles a ustedes es que el don que traían estos sacerdotes tenía similitud, ¿verdad?, porque eran como, digamos, una ilustración acerca de lo que el Señor era. El Señor vino a ser, y vamos a buscar aquí en el libro de Hebreos, otra vez, Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, muy bien, y el versículo 9
dice, lo cual es símbolo, ¿ok? Entonces de lo que yo le estaba tratando de decir, estas ofrendas, estos sacrificios que traían estos sacerdotes eran símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Entonces ellos hacían estos sacrificios y estas ofrendas para conseguir un perdón temporal, ¿verdad? Cada año ellos tenían que hacer pedir perdón por todo el pueblo, pero el don que el Señor estaba dando era uno que tenía un valor inmensamente mayor. Entonces preguntará usted, ¿cuál es el don de Dios? Pues el don de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan capítulo 4, ya casi vamos a terminar, no me quiero extender mucho. Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, hablando con la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces el Señor Jesús está diciendo que él mismo es el don de Dios. Y por el sacrificio de Cristo, todo lo que va con el don de Dios, ese también. Entonces vamos a mirar en Romanos capítulo 5, y solamente para aclarar quién es el don de Dios, Romanos 5:15. Bien. Dice aquí, pero el don no fue como la transgresión. Y esto está hablando acerca de Adán y Cristo, donde estaba de que por un hombre entró el pecado al mundo y la muerte, y por el otro la salvación. Entonces dice, el don no fue como la transgresión, hablando de Cristo y del pecado de Adán. Porque si por la transgresión de aquel, hablando de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, hablando de Cristo, por la gracia de un hombre, y ahí aparece el nombre, Jesucristo. Entonces, el don de Dios es Jesucristo. Y nuevamente repito el versículo que dije hace un rato, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el don a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son cositas que encontramos en estos dos versículos, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9. Al final del versículo 9, Pablo le agrega, no es por obras para que nadie se gloríe. Y eso es como una reacción contra una polémica de los judíos que estaba despertando, ¿verdad? Y ellos están tratando de incluir en la iglesia los ritualismos de los judíos y hacían mucho énfasis en la circuncisión. Hay dos libros en los cuales yo les voy a recomendar para que lean un par de capítulos, y en los dos libros son los mismos capítulos, en Gálatas y en Romanos. Los capítulos 3 y 4 hablan acerca de esto, todo lo que los judíos están tratando de meter en la iglesia. Y estas palabras se las pone allí para que nadie piense que si se circuncidó entonces es más salvo, o si hace los lavamientos de vasos y cosas, todo lo que ellos hacían, eso en realidad, como dice Pablo, la ley viene a pasar a un segundo plano, y la salvación entonces nosotros la recibimos por gracia. Entonces es evidente que mientras la gracia de Dios esté en pleno ejercicio, las obras no pueden reemplazarla, no pueden ni siquiera anular el vínculo establecido por la fe. Entonces, por la gracia de Dios, a través de la fe, hemos recibido esa salvación que no puede ser alterada por ninguna clase de obras. En el libro de Romanos, capítulo 11 y versículo 6, Romanos 11:6, dice, y si por gracia, ya no es por obras. Él está hablando acerca de la salvación. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y esto es un poquito, digamos, complicado. Uno tiene que leer todo el pasaje. Yo simplemente le estoy haciendo referencia a un solo versículo. Pero si usted quiere mirarlo, el libro de Romanos capítulo 11 es una lectura muy buena, que habla acerca del remanente de Israel,
y tiene una cantidad de cosas. En el libro más adelante, en versículo 11, allí habla también de la salvación de los gentiles. Entonces lo invito a que lea Romanos 11, y allí especifica mucho de que las obras no tienen nada que ver con la salvación, porque la salvación, como hemos aprendido en este día, es por gracia a través de la fe. Entonces démosle gracias a Dios por esa obra maravillosa que Él ha hecho para abrir la puerta a todos aquellos que quieran entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Si usted está entre ellos y no le ha entregado su vida al Señor Jesús, este es un buen día para hacerlo. Yo le invito a que tome un ratico, haga una oración, sinceramente le entregue su vida al Señor Jesús y le pida que Él tome control de su vida. Y ¿sabe qué? Una cosa más, deje que de verdad el Señor tome control de su vida y empiece a caminar en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar en esta tarde, démosle gracias al Señor por este estudio que nos ha permitido tener. A veces estudiar es un poquito más, digámoslo así, entre comillas, monótono, ¿verdad? Porque estamos tratando de investigar qué es lo que dice la Biblia. En las predicaciones ya se trata de expresar una enseñanza y uno ya hace más énfasis en aquellos puntos que ya hemos preparado, ya hemos estudiado para poderlo compartir. Entonces, vamos caminando despacio a través de este estudio del libro de Efesios y les pido que sigan constantes, ¿verdad?, con nosotros, y vamos a aprender mucho a través de este estudio. Entonces vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre, en esta tarde yo te alabo y te glorifico, Señor, y te doy gracias. Gracias por poder estudiar tu palabra. Tu palabra, Señor, es vida, es verdad. Sabemos que hay porciones que son algo difíciles de entender, pero gracias porque el Espíritu Santo nos enseña y nos guía a toda verdad, porque así lo dice tu palabra también. Espíritu Santo, te damos gracias por estar en nuestras vidas y por mostrarnos con claridad la revelación de la palabra. Te pedimos, Señor Santo, en esta tarde que seas tú obrando en las vidas que han escuchado este mensaje. Y mi Dios, si hay alguien allí que desea entregar su vida a ti, Señor, ayúdalo, Señor, a que él pueda arrepentirse, pedirte que escriba su nombre en el libro de la vida y que ellos se puedan disponer, Señor, a participar fervientemente y sinceramente en una congregación de enseñanza bíblica. Te damos gracias por permitirnos transmitir este mensaje a través de este medio. Y mi Dios, si hay alguna petición, algún deseo de las personas que escuchan, Señor, sé propicio a estas necesidades. Bendícenos pues, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga.